Para los que no me conozcáis, soy Afra María Pertusa, de AIMEN, y estoy en el grupo de robótica y me encargo de tareas de control de robots y también parte de percepción. Y el activo es el sistema de localización en interiores sin marcadores. Aquí hay un índice de lo que sería la presentación, que consiste en una descripción de la tecnología, el hardware y software requeridos, los algoritmos necesarios y luego pasaríamos a la fase de despliegue con todo el montaje, la configuración y la ejecución de los módulos y por último pondré un vídeo de demostración. En cuanto a la descripción, para la localización en interiores es bastante común usar pegatinas modo QR en los distintos elementos del entorno y aquí lo que se propone es una solución basada en visión 3D, que lo que vamos a hacer va a ser una reconstrucción del entorno y estos datos se contrastarán con los del CAD. Entonces necesitaremos un sensor de adquisición de datos 3D y también una calibración in-hand de la cámara al robot para poder cerrar toda la cadena cinemática y poder localizarlos. Entonces, el hardware necesario sería un robot colaborativo, en nuestro caso hemos usado un UR10E, luego una cámara RealSense, que como podéis ver tiene un rango bastante amplio de adquisición de datos, de entre 11 centímetros y 10 metros. También necesitaremos un soporte para anclar la cámara a la brida del robot y por último un patrón de calibración para la calibración in-hand. En cuanto al software, posteriormente todo esto, si queréis probar el activo, se proporcionará dockerizado, pero contendrá un Ubuntu 20 con ROS Noetic y la versión de PCL 1.10, luego el driver del UR, que habrá también que instalar unos UR caps dentro de la controladora del robot para poder comunicarnos con ROS y enviar los distintos comandos de posición, de movimiento. Luego el driver de la RealSense, que hará un pooling de la nube de puntos, también de la imagen 2D. Y por último, el programa de localización en interiores, que sería la aportación de AIMEN en este caso, que se va a encargar de fusionar todos los datos, todos para realizar esta reconstrucción y también hacer la localización de todo el sistema. Entonces, aquí se muestra un diagrama, no sé si veis el cursor. Entonces, este sería el módulo principal de localización al que le van a llegar la información de la transformada del robot del tool a la base y también la nube de puntos para fusionarla, localizarnos y ya devolver la posición de la cámara en coordenadas del CAD. Entonces, los algoritmos que hemos empleado para desarrollar esta aplicación el primer paso sería el de reconstrucción, que nos vamos a basar en el diferencial de posición entre un punto de vista de la cámara y el siguiente para ir deshaciendo esta transformación y poder ir solapando todos los datos. El segundo paso será hacer una primera estimación de la posición, o sea, tendremos la vista de la cámara y luego una vista del CAD. Entonces hay que hacer coincidir estas vistas. Y aquí va a ser bastante importante ajustar el campo de visión de la cámara para que así esa estimación que hagamos sea correcta, aunque así aún tendrá un pequeño error. Y por último, para corregir este error, necesitaremos aplicar el algoritmo de Iterative Closest Points, ICP, de PCL, para refinar toda esta localización. Y como objetivo se pretende minimizar la distancia entre nubes. Entonces, partiríamos de un estado como este y mediante la ejecución de distintas iteraciones, pues llegaríamos a un estado final en el que ya hay bastante grado de solapamiento. Y para que este algoritmo funcione de forma correcta, interesa reconstruir y comparar zonas que tengan bastante detalle, como puede ser una esquina o superficies con bastantes relieves, digamos. Luego ya, respecto a la fase de despliegue, va a consistir en dos etapas. Primero, toda la parte de montajes y calibraciones. Y la segunda parte ya sería la de reconstrucción y localización, en la que tendremos que configurar todos los ficheros .yaml. Después ya podremos ejecutar la reconstrucción y por último nos localizaremos.
Entonces, en la fase de montaje vamos a necesitar el soporte del que antes os hablaba para anclar la cámara a la brida y ya podremos hacer la calibración hand-to-eye, que también se ha proporcionado como un nuevo activo. Y para esta calibración haremos uso de imagen 2D y para poder obtener los datos de forma correcta va a ser necesario tapar el proyector, que una vez terminemos de calibrar ya podríamos quitar esta pegatina. El siguiente paso va a ser configurar todos los ficheros, en este caso serán los .yamls. Necesitaremos el CAD de la nube de puntos, que se va a proporcionar en formato PCD y las unidades en metros. Luego también indicaremos la ruta donde queremos guardar la reconstrucción realizada. Necesitamos la matriz de calibración AINHAN, que se habrá obtenido previamente, el Field of View de la cámara para hacer esa primera estimación de la posición. Y también necesitamos configurar los topics de ROS para la lectura de la nube de puntos de la cámara y también dónde vamos a enviar los comandos de movimiento al robot. Y por último, las posiciones de la reconstrucción, que habrá que proporcionar la transformada del TCP a la base del robot expresada en milímetros y en ángulos de Euler, que aquí sería, o sea, básicamente tal cual nos lo muestra la controladora del robot. Luego, los módulos que tenemos que ejecutar serían el core de ROS, el driver de la cámara, el driver del robot, que aquí hay que indicar la IP y también un fichero de configuración cinemática, que esto se obtiene a partir del driver que ya proporcionan de Universal Robots. Después lanzaríamos el módulo en sí de reconstrucción y localización, que es Indoor Robot Localization. Y por último habilitaremos toda la reconstrucción mediante este topic, esta reconstruction. Entonces, aquí se muestra en forma de diagrama de flujo que estaríamos en un estado inicial en el que no pasaría nada hasta que publicamos este enable, digamos, y ya pasaríamos a reconstruir yendo a las distintas posiciones de captura. Iremos solapando la información y cuando tengamos ya todas las capturas tomadas, pues pasaremos a estimar la posición de este initial guess para después poder refinarlo y cuando ya como usuarios consideremos que tiene bastante grado de solapamiento y que esa localización es correcta, podremos finalizar con la ejecución de este módulo. Entonces aquí se muestran las etapas de todo el proceso. Este sería el primer paso de reconstrucción. Aquí a la izquierda podemos ver cómo el robot va a las distintas posiciones y a la derecha se puede observar cómo la nube de puntos va aumentando la información con el paso de estas capturas. Y en cuanto al número de capturas que van a hacer falta para esta solución, pues van a ser las mínimas necesarias para poder localizarnos. Por ejemplo, si estamos observando una ventana y luego con esa información de la reconstrucción ya nos podemos ubicar bien dentro del visualizador para seleccionar esta estimación, pues será necesario. En este caso creo que había unas 10, pero también por tener más información. Después ya podemos ejecutar la localización, que aquí tendremos acceso a lo que ve la cámara en tiempo real. Y luego también se va a abrir la nube del CAD en la que tenemos que movernos dentro de este visualizador para más o menos poner la misma vista. Aquí, como podéis observar, más o menos la ventana quedaría centrada y hay la misma proporción de tabique a un lado que a otro. Entonces, con esto ya obtenemos la localización de la cámara aquí dentro del espacio, que sería este sistema de referencia de aquí. Y luego, aunque parecía correcto, hay aún una parte de error. Entonces esto, ahora aplicaríamos distintas iteraciones con el algoritmo ICP que os comentaba, hasta que al final ya este plano, o sea, el CAD con la reconstrucción ya coincidirían. Y nada, como resultado nos devolvería por pantalla la posición de la cámara respecto al CAD. Y aquí podéis observar que al CAD se le han eliminado los distintos planos
para agilizar el proceso de refinado con ICP, porque al final el plano de la pared no tiene elementos que sean representativos y va a añadir tiempo de cómputo que tampoco haría falta. Y aquí os muestro un vídeo de todo el proceso completo. Esta sería la fase de reconstrucción, en la que vemos cómo el robot va a las distintas posiciones. Y esto sería lo que está viendo la cámara en tiempo real. Y toda esta información la iríamos fusionando mediante el diferencial de posición de una captura a otra. Y a continuación se mostrará, esta sería la reconstrucción de todo el entorno. Y ahora esta sería la vista con el visualizador de VTK para hacerla encajar con lo que está viendo la cámara en tiempo real. Sería más o menos esa vista y esto es la estimación inicial. Y ahora vendría toda la fase de refinado. Y aquí el usuario ya consideraría que esta localización es correcta porque hay muy poquito error. Aparte también ICP por pantalla nos va a mostrar el fitness score que tiene y con esto finalizaría todo el programa. Y bueno, o sea, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y nada, cualquier duda que tengáis. Sí, Afra, soy Carlos de Tenmiker. En uno de los... ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Sí, en uno de los pasos que has enseñado en el diagrama de flujo, hay uno que representa como el OK del usuario, ¿no? O algo así, puede ser. ¿O me he equivocado? Comparto de nuevo. Esto sería. Sí, el OK, ¿no? Sí. Sí, aquí iríamos refinando con ICP, o sea, para ejecutar nuevas iteraciones pulsaríamos a la tecla espacio y cuando el usuario pulse Enter sería, digamos, el OK. O sea, habría que confirmar a través de Sí. enviarle un comando por pantalla. En algo que igual, pensando en algo que fuese más automatizado, Sí. colga algún extractor de características entre el CAD y la solución que tenéis, se podría, no sé si valorar o pensar en una solución de no intervención del usuario. Digo, no sé. Sí, sería lo conveniente. Porque también esta estimación inicial que se ve aquí, esa también hay que seleccionarla, o sea, manualmente. Ya, digo, por hacer un sistema un poco más automatizado y que no dependiese de una intervención del usuario, ¿no? Vale, gracias. Gracias. Bueno, voy a lanzar otra pregunta. ¿Me podrías indicar algún par o tres de aplicaciones industriales reales donde aplicar esto? Digo, porque yo estaría pensando, por ejemplo, en esto que lo veo montado en un brazo, ¿por qué no lo montamos en un robot móvil y así sabemos dónde está nuestro robot respecto al CAD, ¿no? Porque aquí hay una calibración de la cámara, conoces las posiciones de cada uno de los links del robot, con lo cual sabes la transformada pero sobre un robot móvil lo podríamos aplicar. Sí, yo creo que sí. O sea, una vez cierres toda la cadena cinemática, no habría problema en Eh, aplicar. sí, pero entiendo que al final en un robot lo que se ha movido la cámara lo sabes porque son links rígidos y tienes encoders. Lo que se ha movido un robot móvil, bueno, puedes tener IMUs y puedes tener cierta estimación, pero no tienes no sé si llamarlo verdad absoluta o algo tan cercano a lo que ha pasado realmente entre un frame y el siguiente frame si el robot se está moviendo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que igual sí, ¿eh? Podría ser. O si haces a lo mejor algún desplazamiento únicamente lineal o así.
que sea un movimiento más controlado. Pero no sé. A lo mejor con solo el movimiento del brazo del robot se podría localizar. O sea, es algo que no hemos probado, pero no sé. Sí, sí, estaba pensando esto a trasladarlo a un robot móvil, porque si no he entendido mal en ese proceso que hacéis, al final entre un escaneo y el siguiente tomáis como referencia la transformada Sí, del correcto. robot, ¿no? O sea, utilizáis eso. Vale, que si lo llevamos a un robot móvil tendría que de alguna forma tener una cierta estimación para algún algoritmo de registro, darle eh, una transformada muy cercana a la realidad, ¿no? Y que haga el registro iterativamente, ¿no? Aquí lo que hacéis es hacer la transformada porque la conocéis, ¿no? Sí. Vale, muy bien, gracias. Hola, Fran. Yo tengo una pregunta que te iba a hacer el algoritmo ICP. ¿Cuánto tarda aproximadamente en ejecutarse? Pues como es un proceso manual, no sabría decirte muy bien, pero no sé. O sea, la fase de reconstrucción, aproximadamente a lo mejor 1 minuto como mucho, dependiendo de las posiciones que le pongas. Y luego, pues, es encajar la vista y ICP no suele llevar mucho tiempo, pero... O sea, no medimos los tiempos realmente, pero...